Bien, me pidieron algo relacionado con esta cuestión de que nosotros al comulgar nos volvemos un tipo de sagrario viviente o tabernáculo viviente. En realidad el sagrario y el tabernáculo viviente por excelencia es la Virgen, ¿no? Porque no solamente a nivel sacramental, cuando ella participó en las primeras misas, sino a nivel real, existencial, ella llevó en su vientre a nuestro Señor. También en los padres de la iglesia, los santos padres de la iglesia, que son los o primeros obispos y sacerdotes sucesores de los apóstoles, o sea, de la primera comunidad cristiana, se hablaba de cómo alguien que no podía comulgar eh, bien se podría arrodillar al lado de uno que sí comulgó, no por la persona en sí mismo, sino porque la persona que comulgó se ha convertido realmente en un sagrario y uno hace genuflexión o se arrodilla delante del sagrario. Pero a mí me gustaría darle un enfoque en base a una espiritualidad de un beato todavía, ya está aprobada su canonización, estamos por que se ponga fecha. Me refiero a un francés llamado Charles de Foucault. Les doy rápido una reseña de él. Él básicamente pues quedó huérfano a temprana edad, eh, tuvo que ser formado por sus abuelos. Este, ¿Qué más les podría decir? Él sobre todo en su adolescencia y juventud, se volvió ateo. Eh, Después fue el militar, llevó una vida bastante promiscua, sobre todo. Eh, Tuvo su conversión y por cierto, antes de su conversión, él hizo una exploración en Marruecos que le hizo merecedor de un premio nacional porque hizo toda una cartografía. Por todo un año estuvo viviendo en Marruecos. Eh, Cuando tiene su conversión, pues se hace trapense, monje trapense. Eh, eh, Cree que no es del todo pobre ahí, aun cuando ya era un monasterio bastante pobre, y lo que hace es salirse e irse como un burdo y jardinero a un convento de clarisas en Tierra Santa. Ahí la Madre Superiora le encuentra vocación y le dice que debería hacer el intento de continuar siendo sacerdote, formación para el rumbo al sacerdocio. Él lo ve como un llamado de Dios, se termina ordenando sacerdote y se va. Lo que quiere él es imitar sobre todo a Jesús en lo que él llamaba la vida oculta de Nazaret, que son los 30 primeros años de nuestro Señor. Y quiere irse al lugar más recóndito. Termina yéndose con unos indígenas, por decirlo así, del desierto del Sahara, que son musulmanes, los Tuareg se llama, y, y ahí, más que predicarles, ya voy a explicar un poquito esta palabra desbrozamiento, lo que hace es desbrozar, hasta que entran unos malhechores ahí a la ermita que él había construido, su como pequeño monasterio para él, eh, y lo toman como rehén, y el joven que lo estaba cuidando de estos malhechores, llega un punto donde se pone nervioso y se le sale un tiro y ese tiro mata a Carlos de Foucault, a Charles de Foucault. Eh, Posteriormente de la muerte de Charles de Foucault, ha habido un montón de congregaciones, tanto masculinas o femeninas, inspiradas en la espiritualidad de él. Él no fundó nada, él tuvo la intención de fundar una congregación, pero no la terminó de hacer, no lo hizo. Lo que terminó haciendo fue una unión o un tipo de cofradía de laicos, ¿verdad? Entonces, de ahí en más no fundó nada más. Entonces, dentro de las definiciones que Charles de Foucault se terminó diciéndose a sí mismo, o sea, si alguien le dijera, ¿tú qué eres? O sea, sí sacerdote, pero, o sea, ¿eres monje y es de la vida contemplativa o eres un sacerdote de vida activa? ¿Qué eres, va?
Y él es interesante porque él, yo creo que no, al menos yo no sé algún santo o aunque no sea santo, alguien que haya unido estas dos dimensiones, la contemplativa y la activa, de esta forma, ¿va? Este, y él se definía como monje misionero. Parecería contradictorio, ¿va? Porque el monje está metido en su monasterio. Entonces, pero no es del todo contradictorio porque sabemos que si vamos a hablar de los patrones de las misiones, hay un misionero que pues iba y viajó por todos lados, que es San Francisco de Javier, pero la otra patrona de las misiones nunca ha salido de un monasterio, que es Santa Teresita del Niño Jesús, ¿verdad? Entonces, no es del todo contradictorio esto decir que era monje, porque en realidad su tiempo personal, vamos a decirlo así, vivía como monje, ¿verdad? Pero el tiempo restante pues estaba con los tuaregs, les ayudó, hizo un diccionario francés para la lengua tuareg, les tradujo varias obras a los tuareg y pues básicamente empezó a desbrozar, que les digo, ya hablaré un poquito esto de qué es esto de desbrozar. Este breve resumen sobre Carlos de Foucault, si lo ponemos en la connotación eucarística, primero, hay un dato también biográfico de Carlos de Foucault. En el tiempo en el que él vivió, no se permitía celebrar la misa solo. O sea, un sacerdote, hoy por hoy, y más ahorita en la pandemia, él podría estar celebrando la misa solo, ¿no? Entonces, en el tiempo de Carlos de Foucault, no. Y él siempre luchó mucho para que le pudieran dar permiso a eso, de que pudiera celebrar la misa, aunque sea solo, ¿ah? Y por tiempo, un sacerdote, no cualquier católico, un sacerdote no podía estar celebrando la Eucaristía y para él era un gran dolor, ¿verdad? Tampoco se le permitía tener el Santísimo en el sagrario. Eso, después de pelearlo y pelearlo, le dieron permiso y eso sí, al final pudo tener un sagrario, un tabernáculo con la presencia de Jesús ahí en su monasterio. Y esta ausencia de Eucaristía, aun cuando él era el más enamorado de la Eucaristía, fomentó más una fe eucarística, ¿va? Y sobre todo en la connotación de la adoración eucarística. Entonces, el tema lo quisiera yo poner básicamente en esta vocación de el monje misionero y para poderlo sintetizar de alguna manera en una frase, el padre de los monjes, vamos a decirlo, o monjes en Occidente, que es San Benito, él tenía una frase que decía ora et labora, ¿no? Ora et labora, que en latín viene de latín, es latín, perdón, y lo que significa es ora y trabaja. O sea, la vida del monje no es la vida de un monje que está así en las cuestiones nada más espirituales, llorando y en la adoración y todo eso. No, San Benito quería que los monjes trabajaran. Entonces, eh, voy en este contexto, voy a poner la experiencia de Carlos de Foucault en esta cuestión de vida eucarística y vamos a ver qué implica tener una vida eucarística para después nosotros convertirnos propiamente en lo que me pidieron, ¿va? En sagrarios vivientes, ¿va? Entonces voy a empezar con la primera parte, que es la parte de hora. Es la parte, vamos a decir, mística. Místico, aquí no estoy hablando de una cuestión como de milagros y revelaciones. La vida mística es la unión de voluntades con Cristo, ¿va? Esa es la vida mística. Ahora que en ese proceso a veces Dios regale cosas así milagrosas, pues no es otra cosa, pero no son necesarias, ¿va? De hecho, la gran mayoría de los santos no tuvo una vida mística extraordinaria. Tuvo vida mística profunda, por algo son santos, pero no extraordinaria. Entonces, la vida mística hay que ponerla central en ese, es el proceso, es el camino de unión de voluntades entre lo que también se llamaría el matrimonio espiritual que todos tenemos que tener con nuestro Señor. En esta cuestión entonces de vida mística hay que apuntar de que no hay nada, pero absolutamente nada mayor y mejor para esta vida mística que debe de tener todo católico que la Eucaristía, porque no hay nada mayor que la Eucaristía. O sea, no hay nada, ya no les digo ni en el planeta, en la creación entera no hay nada más grande que la Eucaristía, nada, absolutamente nada. Porque cuando uno entiende qué es la Eucaristía, que es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor, o sea, ¿qué hay más grande que eso? Simplemente no lo hay.
Entonces, dice Carlos de Foucault lo siguiente: puesto que vos estáis siempre con nosotros en la Sagrada Eucaristía, estemos nosotros siempre con ella. Hagámosle compañía al pie del sagrario, que por nuestra culpa no perdamos ni un solo momento de lo que pasamos ante ella. Dios está allí. ¿Qué podríamos ir a buscar a otra parte? El bien amado, nuestro todo, está ahí, nos invita a hacerle compañía. ¿Cómo no acudir a prisa? ¿Cómo pasar en otra parte un solo de los momentos que nos permite pasar a sus pies? Todo el resto, imágenes, reliquias, peregrinaciones, libros, es muy venerable y Dios facilita a determinadas almas que se sirvan de ello en determinada medida como medios excelentes para ir a Él, para aprender de Él, para conocerle y amarle mejor. Pero son solamente criaturas muertas. Sirvámonos de ellas para ir a Jesús obedeciendo cuando Jesús nos lo ordene, cuando lo quiera de nosotros, cuando nos dé a conocer que es su voluntad, pero cuando no, nos hace ver que Él lo quiere, cuando depende de nosotros acudir ante la Sagrada Eucaristía, no vayamos nunca a otra parte. La Sagrada Eucaristía es Jesús, todo el resto no es sino criatura muerta. Entonces, la primera aquí lección que da Carlos de Foucault es estrictamente hablando, todo, al menos católico, tendría que dedicarse a hacer una vida contemplativa. Vivir solamente sabiendo que no hay otra cosa más grande y más importante, les repito, no en el planeta, en la creación entera, que la presencia de Jesús de Eucaristía. Lo normal, vamos a decirlo así, sería que todo ser humano, pero sobre todo el católico, dedicara las 24 horas delante de Jesús. Y no estoy exagerando, porque a lo que es lo más grande o lo que es el todo, uno tiene que estar ahí. O sea, no tienes, tú no justificarías el hecho de te están presentando un billete de $100 y un billete de $1. O sea, necesitarías estar loco como para estar trabajando solamente por el billete de $1. No, tú te vas a lo más grande porque ahí es donde encuentras la plenitud mayor. Entonces, eh, en, en una cuestión normal, que un ser humano entienda que fue creado para Dios, pues lo que más tendría que hacer es pasar las 24 horas delante del Señor. Evidentemente, eso no es posible, ni siquiera para los monjes. ¿Por qué? Porque nuestra fe no es espiritualista, ¿va? No se queda en una cuestión bueno, yo mientras esté bien con Dios, como si fuera una... O sea, la salvación es personal, pero no es individual. A veces confundimos esas cuestiones. El cristianismo no es budismo, de que yo voy elevándome en el nirvana hasta llegar al nirvana, perdón, y todo y esto, inclusive hay algunas denominaciones cristianas protestantes que tienen este tipo de espiritualidad. Lo importante es que yo me salve, si acaso los de mi familia nada más, y pues bueno, y es un tipo de espiritualidad burbuja. Dice, en paz descanse, un obispo muy santo que falleció por COVID hace 4 meses. Dice, démonos cuenta de que Jesús, Dios mismo, no hizo su alianza conmigo, hizo la alianza con su pueblo. Es decir, el católico no puede ver el camino de la salvación, sino comunitariamente. Ahora, tendremos un juicio personal, pero eso no significa que yo tengo que buscar la salvación individualistamente en el sentido de decir, mira, mientras yo vaya al cielo, pues allá que se pudran los demás. No. Entonces, entendiendo, y esto se aplica en el hecho de que Jesús es la cabeza de un cuerpo místico. Y dice San Pablo que cuando sufre una mano, sufre todo el cuerpo. Entonces, en este sentido, ciertamente todos tendríamos que estar las 24 horas, vamos a ir adorando a Jesús de Eucaristía, porque no hay cosa más grande que pueda hacer el ser humano, pero entendiendo de que ese mismo Jesús en la Eucaristía es comunión, es decir, común unidad, me reclama que eso no quede en un simple acto de adoración
separada de mi responsabilidad en la tierra, ¿va? O sea, con mi esposa, hijos, familia, trabajo, etcétera, dependiendo de cada vocación. Porque les repito, ni siquiera los monjes más radicales, que en este caso serían los cartujos, que vivan prácticamente en un monasterio que adentro tiene como mini monasterios, la celda de cada uno es como un mini monasterio. El mismo Vaticano les ha pedido de que mínimo a la semana tengan lo que se llaman tiempos de recreación, es decir, tiempo en que convivan ellos, que no sea absoluta soledad, absoluto silencio y independiente del uno al otro. Requiere que haya un tipo de compromiso para mínimo con los otros monjes, ¿verdad? Porque es ahí donde se ejerce la caridad. ¿Cuántos se pueden sentir muy altos de que van creciendo en la vida espiritual, pero acto seguido, por ejemplo, saliendo de la capilla de adoración al Santísimo, se suben al carro y empiezan a aventar pestes, ¿verdad? Porque alguien se les cruzó. Entonces, tú dices, y la coherencia del acto de adoración con la vida cotidiana. Pero bueno, aquí en un primer punto es entender que Charles de Foucault dice una verdad. No hay cosa más grande que la Eucaristía. Y solamente nos debemos separar de esto cuando el mismo Dios es el que nos pide, ¿sabes qué? Ya tienes una hora adorándome, ahora ve y prepárale la comida a tus hijos. Ahora ve y te toca estudiar. Ahora ve y te toca trabajar. Pero tú vas y haces esas cosas, ¿por qué? Porque te lo ha mandado el Señor. Pero tú vives totalmente para el Señor, que ese es el primer mandamiento. Amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Sigue siendo Carlos de Foucault, Charles de Foucault. Entre las 10, él vivió, les decía que en el desierto, entonces del Sahara. Entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, en verano, hay un silencio comparable al de la noche. En este tiempo no llega a la fraternidad más que tal vez algún viajero retrasado, algún esclavo que no ha comido, aún en todo el día. Lo que hay de maravilloso aquí son las puestas del sol, los atardeceres y las noches. Viendo estas hermosas puestas de sol, recuerdo cuánto le gustan a usted, pues evocan la gran paz que ha de seguir a la tormenta de nuestro tiempo. Los atardeceres son tan tranquilos, las noches tan serenas, este gran cielo y estos amplios horizontes, medio iluminados por los astros, son tan apacibles y cantan silenciosamente de una manera tan penetrante al eterno, al infinito, al más allá, que uno se pasaría las noches enteras en esta contemplación. Sin embargo, abrevio estas contemplaciones y a los pocos instantes me vuelvo al sagrario, pues hay más en el humilde sagrario. Nada es comparado al bien amado. Como les decía, yo estoy en California, pero también viví en Miami y sé, por ejemplo, de los atardeceres que hay en la Florida, ¿verdad? Bellísimo. Es que también hay atardeceres muy bonitos, pero evidentemente lo que sale allá en esa costa este es bellísimo y uno puede tener una experiencia de Dios porque al fin y al cabo, ¿quién es el creador? ¿Quién es el pintor de semejante belleza? Pues nuestro Señor. Y nos puede llevar, nos puede mover a inclusive la oración, pero repetimos, y con toda esa belleza que nos vislumbra, ¿podemos decir que eso es mayor que la presencia de Jesús en la Eucaristía? No. Y es aquí donde él dice, pues lo disfruto, pero lo abrevio, ¿por qué? Porque prefiero irme a donde tengo mi sagrario, que quizá estéticamente no es tan atractivo, pero ahí está lo más grande, que es la presencia de Jesús en la Eucaristía. Sigue diciendo Carlos de Foucault, ahora con respecto a Tierra Santa, ¿eh? Besar los lugares que tú santificaste en tu vida mortal, como las piedras de Getsemaní y las del monte Calvario, y el suelo del camino doloroso, y las aguas del mar de Galilea, puede ser acto de piedad y muy dulce, pero no debe preferirse a el tabernáculo, porque sería abandonar a Jesús vivo, dejarlo solo cuando puedo estar en su presencia para ir a venerar unas piedras muertas en las cuales no está. Sería dejar su habitación y su divina compañía para ir a besar el suelo de un aposento
que alguna vez ocupó, pero que ya no habita. Dejar el tabernáculo para ir a venerar estatuas es dejar la compañía de Jesús vivo para ir a otro lugar a reverenciar su retrato. ¿Qué tiempo estima mejor empleado aquel que ama, sino el tiempo que pasa junto al objeto de su amor? A menos que la voluntad o el bien del amado no requieran su alejamiento. Nuevamente aquí esta dimensión de entender que la Eucaristía no es algo, es alguien. Y yo soy soltero, pero supongamos que estuviera casado o novia, lo que sea. Evidentemente, si yo voy y estoy en la recámara donde ella duerme, en la casa donde ella vive, tengo el perfume que se pone, o sea, todo eso evidentemente es algo que me contribuye, ¿va? ¿Por qué? Porque hay un afecto para con esa persona. Pero eso es mejor que tratar personalmente cara a cara a la persona, pues no. Aunque no estemos en el mejor contexto, si estoy con esa persona, ha valido la pena. Pues es básicamente lo que está diciendo aquí Carlos de Foucault. Un alma eucarística no es que menosprecie ni Tierra Santa, ni las peregrinaciones, ni las imágenes lindas, ni las oraciones, ni nada por eso. Pero todo eso es nada comparado con estar delante de Jesús Eucaristía. Nada. ¿No? Entonces, esto es un importante. Y repito la última parte porque es la que nos va a conectar a la parte del labor, ¿va? Estoy todavía en el hora. ¿Qué tiempo estima mejor empleado aquel que ama, sino el tiempo que pasa junto al objeto de su amor, a menos que la voluntad o el bien del amado no requieran su alejamiento? El Señor puede, a muchos, al menos a mí me tocó sobre todo al inicio de la pandemia, Él al permitir pues este tipo de restricciones no significa querer, ¿verdad? Pero al menos permitir pues yo acostumbrado a tener una hora de adoración eucarística todos los días, pues me quedé sin ella. Hasta que después se me prendió el foco y digo, bueno, pues así sea fuera del templo, yo me arrodillo afuera y listo. Y llevaba mi sillita y punto, y me quedaba afuera. Entonces, ¿por qué? Porque al fin y al cabo, uno tiene que entender que uno puede decir que ama y reconoce la presencia de Jesús en Eucaristía, pero repito, si tú reconoces que Jesús está en la Eucaristía, preguntas básicas, ¿por qué no vamos a misa todos los días? ¿Por qué no vamos todos los días a hacer un momento de adoración? O sea, que no se puede, a la hora de la misa estoy trabajando, listo, pero a lo menos lo deseas. ¿Y cómo voy a verificar que tú deseas ir a misa todos los días? Hay que ver la calidad de tu oración. Porque si tú tuvieras un cáncer y yo te dijera, ¿desearías que Dios te diera la salud? Te lo aseguro que dices que sí. ¿Y cómo lo compruebo? Todos los días le pides, Señor, sáname. Ahora, aquellos que me digan que sí, a mí me encantaría ir todos los días a misa, aunque no puedo por mi trabajo, por mi universidad, por lo que sea. La pregunta de los 500,000 es, todos los días le pides, Señor, hazme el milagro de que no sé cómo, sin perder mi trabajo, mi estudio y todo eso, pueda ir a misa todos los días. Si no se lo pides, es puro cuento mareador, ¿va? O sea, es puro romanticismo de palabras el que tú digas, sí, no, yo quisiera estar todos los días en la Santa Misa o todos los días en la adoración eucarística, a lo menos un rato, cuando ni siquiera lo pides, ¿va? Una vez hablando de esto, di una charla en donde mencioné esto y después tuve que volver a hacer una visión por ese lugar y una señora se me acercó, mira, le voy a contar algo. Después de la última vez que usted nos dijo esto, yo todos los días le pedí, Señor, mira, me gustaría ir a misa, pero pues la hora de la misa, de la única misa en mi parroquia dentro de semana, es cuando estoy trabajando. Ayúdame a que pueda ir a la Santa Misa y no perder mi trabajo. ¿Cómo se va a hacer? No sé. Aquí ahora sí que es confiar en que tú seas todopoderoso. Y dice, y no cree, hermano, no me crea, que al poco tiempo encontré un nuevo trabajo que me permitía ir a misa y además me pagan más. Entonces,
creemos a veces Dios Todopoderoso nada más para cuando tenemos cáncer, ¿va? Pero no para el hecho de pedirle algo tan importante como es, Señor, permíteme ir a misa todos los días, que no se me acomoda por mi horario y tú me pides ser responsable con mi trabajo, con mi estudio y todo eso. Pero yo sé que eres todopoderoso, algo podrás hacer. Algo, no sé, inclusive hasta con un buen sacerdote que, bueno, no puedo ir a misa, pero mínimo pasar súper tempranito y que me da la comunión. Ve tú a saber, ¿verdad? O sea, el que ama busca los medios a los menos. Si no está en sus manos, es terco en su oración para pedir eso. Un segundo elemento que decía Carlos de Foucault es de que no hay cosa más importante como llevar vida de oración, pero que no basta la oración si ésta puede ser eucarística. Basta la oración si no puede ser eucarística. Por ejemplo, si no cierran los templos o lo que sea, todo bueno, listo. Pues a lo menos ahora sí, como dice el Evangelio, entra a tu cuarto, cierra la puerta. O sea, lo peor es que no tengas vida de oración. Pero tenemos que, en la medida de lo posible, apuntar a lo óptimo. Y lo óptimo es que no solamente haya vida de oración, sino que esta oración sea eucarística. De hecho, hay un exorcista, el padre Fortea, que él inclusive menciona de que él hacía su oración primero pues allí en su cuarto y todo eso. Después vio la necesidad de orar delante del sagrario, una capillita. Y empezó a ver los frutos. Ya llevar oración lleva frutos. Ahora, que sea delante del sagrario lleva frutos. Y de pronto también se le apareció una muchacha que quería que en su parroquia hubiera adoración nocturna, digo, adoración perpetua y todo eso. Y él decía, pero si no viene gente. Y bueno, esta muchacha le terminó diciendo, mire, haga la prueba, hasta lo va a ver cuando haga los exorcismos, haga la prueba de hacer la oración no solamente delante del sagrario, sino exponiendo a Jesús, o sea, en la custodia. Y el padre Fortea, un exorcista, dice, les puedo decir, no sé qué pase, pero hay otro nivel de oración, hay otra calidad de oración. Ya es buena, repito, solo en tu cuarto, delante inclusive quizá de una imagen. Pero de eso al sagrario, 1000 veces el sagrario. Del sagrario a Jesús expuesto, pues 1000 veces Jesús expuesto. Y me imagino que estarán cerradas ahorita por la pandemia en Miami, pero yo conocí varios lugares ahí en Miami de parroquias que tienen capilla de oración perpetua y tristemente les tengo que decir que siempre son las viejitas de siempre, ¿verdad? O sea, inclusive la parroquia llena de ministerios y lleno el parking de actividades y todo eso, y en la capilla del Santísimo, las mismas tres viejitas, ¿no? No estamos entendiendo realmente qué es lo más importante en la vida espiritual. Entonces dice Carlos Foucault, la oración continua, la oración continua no es suficiente. Es necesario, como nuestro Señor nos enseña, que en cualquier vida, incluso en la más santamente consagrada al servicio del prójimo, dedicar cierto tiempo al recogimiento, al silencio, a la oración solitaria a los pies de Dios. Y esto decir a los pies de Dios, en el caso de nosotros, no es poético. En el caso, por ejemplo, de los protestantes, sí. Quiero estar delante de tu altar, a tus pies, y todo dicen las canciones y toda la cosa. En el caso de nosotros es literal. Nosotros cuando vamos adelante de la presencia eucarística de Jesús, no romanticemos en el sentido de decir estoy a tus pies. No, estamos a sus pies. Literalmente, porque ahí está su presencia real en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ahora bien, he aquí lo más importante, también realista, porque puede ser como romántico todo hasta lo que lo mencioné, pero ¿por qué si la oración eucarística, ya una vida eucarística, es lo más importante, por qué la inmensa mayoría de los católicos no la llevan o la llevan mediocremente? Porque no hay cosa más difícil que la oración eucarística. No hay cosa más difícil. La vida eucarística, la oración eucarística, la adoración eucarística, no hay cosa más difícil. Y lo voy a poner en labios, ya no de Charles Foucault, sino de un discípulo espiritual que se llama Carlos Carreto, que entró a una de estas congregaciones que se fundaron con el espíritu o el carisma de Charles de Foucault. Atención con lo que va a decir este hombre, Carlos Carreto. No hay oración tan difícil como la adoración de la Eucaristía. En ella,
La naturaleza se revela con todas sus fuerzas. El hombre preferiría transportar piedras bajo el sol. La sensibilidad, la memoria, la imaginación, todo es mortificado. Solo triunfa la fe, y la fe es dura, oscura, desnuda. Ponerse ante lo que tiene el aspecto de pan y decir, ahí está Cristo vivo y verdadero, es pura fe. Pero nada alimenta más que la fe pura, y la oración de la fe es la verdadera oración. No se siente gusto en adorar la Eucaristía, me decía un novicio, pero es precisamente esta mortificación del gusto lo que hace sólida y verdadera la oración. Es el encuentro con Dios más allá de la sensibilidad, más allá de la fantasía, más allá de la naturaleza. Y es este el primer aspecto del despojamiento. Mientras que mi oración permanezca anclada en el gusto, serán fáciles los altibajos. Las depresiones seguirán a los entusiasmos efímeros. Será suficiente un dolor de muelas para liquidar todo el fervor religioso debido a un poco de esteticismo o a una emoción sentimental. Tienes que despojar tu oración. Tienes que simplificar, desintelectualizar. Ponte ante Jesús como un pobre, sin ideas, pero con fe viva. Permanece inmóvil en un acto de amor delante del Padre. No trates de alcanzar a Dios con la inteligencia, no lo conseguirás nunca. Alcánzalo con el amor. Esto es posible. La batalla no es fácil, porque la naturaleza quiere su revancha, quiere su ración de goce, y la unión con Jesús crucificado es algo completamente distinto. Después de algunas horas o de algunos días de esta gimnasia, el cuerpo se calma. Al ver que la voluntad le rehúsa el placer sensible, ya no lo busca. Se hace pasivo, los sentidos se adormecen. En ocasiones el comer poco, el velar mucho, el orar con humilde insistencia, hacen de la casa del alma una morada silenciosa, pacificada. Los sentidos duermen. Mejor, como dice San Juan de la Cruz, se ha dicho de paso, paréntesis, hoy es día de San Juan de la Cruz, mejor, como dice San Juan de la Cruz, es la noche de los sentidos que empieza. Entonces la oración se convierte en algo serio, aunque doloroso y árido. Tan serio que ya no se puede pasar sin ella. El alma entra en el trabajo redentor de Jesús. Entonces, aquí lo que está haciendo Carlo Carretto, un discípulo espiritual de Charles de Foucault, es la clave de por qué generalmente el católico no es serio en su vida eucarística, en su vida de adoración eucarística. A veces no pasa tanto por el hecho de que si cree o no cree que está Jesús presente en la Eucaristía, sino porque se da cuenta que este ejercicio de adorar a Jesús en la Eucaristía le va a tener que mortificar su ego, su ración de goce, porque hasta en las cosas espirituales uno va a eso, uno escucha, por ejemplo, a veces de gente de la misa, que yo lo sé, que lo dicen con buena intención, o sea, a veces una señora se me puede acercar, ay, estuvo bien bonita la misa. Pregunta, señora, ¿cuándo no está bonita la misa? Lo que quiere decir la señora es que ahora sí le gustó cómo predicó el padre. Es que a esta misa sí me gusta porque toca bien bonito el coro. O sea, en pocas palabras, vamos a misa para poder llenar nuestras expectativas, como si fuéramos el centro de la misa o de la liturgia. Y el centro de la misa y de la liturgia no soy yo, es Cristo. Entonces empezamos con una idolatría de mis expectativas, de mis sentimientos, de si me siento bien. A mí no me impresiona una persona que de pronto ora y hasta llora y quiero verla. Por ejemplo, cuando sale uno de un retiro, sale muy sensible en ese sentido. Quiero verla ya no le digo con esa intensidad, con la perseverancia con la que va ahorita al Santísimo después de que salió este retiro. Yo le creo más a las 3 viejitas estas que les digo, que no faltan y están ahí. Aunque a veces le decía a un grupo, yo soy un poco maldoso en estos sentidos, a veces cuando vi a esas viejitas me daban ganas de preguntarles si cuando eran jóvenes también eran igual. No sé por qué, posiblemente pues ahorita como están más cerca de la muerte, chance, bendito sea que a lo menos su vejez le estén derramando así. Pero sería bien interesante si esa vida eucarística la tenían desde jóvenes. Dice Charles de Foucault,
para que nuestra vida sea una vida de oración es necesario dos cosas. Primeramente, que ella encierre en sí misma un tiempo suficientemente largo cada día consagrado a la oración. ¿Qué necesito para hacer una vida eucarística, una vida de oración eucarística? Para empezar, darle tiempo. Y aquí, pues evidentemente el tiempo, puedo decir, por ejemplo, yo intento no bajar de 1 hora al día de oración. Pero para muchos ya será mucho dar 5 minutos, pues velos dando. Ya después, si puedes dar 10, si puedes dar 15, pero entender que si uno ama a alguien, ni siquiera es sacrificio estar con ese alguien. Anhela inclusive estar más tiempo con esa persona. Dice Charles de Foucault, no hay que mirarnos siempre, porque eso, muchas veces la oración se convierte en eso. Un recital de peticiones. Yo a veces les decía a los grupos que tenían capillas de adoración perpetua, les digo, yo sé, casi estoy seguro que cuando ustedes van al Santísimo, su oración es así, su primera oración es así. Señor, ¿en qué te puedo consolar? ¿Cuál es tu voluntad? ¿En qué te puedo consentir? ¿Cómo te puedo amar? O sea, no se pone a tener nerviosa la gente, ¿eh? Porque no es así. Tú llegas y un repartidero de tus intenciones y todo, la oración, el centro eres tú. Qué diferente sería que la oración comience a ser centrada en Él, en nuestro Señor. Vuelvo al ejemplo de la pareja. ¿Cómo puedo decirle a mi novia que quiero estar mucho con ella, mucho tiempo y pasar mucho tiempo? Y en el fondo quiero estar pasando con ello, ¿para qué? Pues para pedirle un favor, para pedirle prestado dinero, o sea, yo no estoy amando, yo la estoy usando. Y muchas veces nuestra relación con nuestro Señor es eso. Simplemente estamos con Él porque queremos sacarle el milagrito, no por amor a Él. O sea, no lo amamos por lo que nos da. Perdón, lo amamos por lo que nos da, no por Él mismo. Y cuidado, porque el que ama a Dios por lo que recibe de Él, su fe tiene fecha de caducidad. Un día se le va a acabar. Porque en justicia un día Dios todo lo que te da te lo puede quitar. ¿Qué le vas a reclamar? ¿Desde cuándo te lo mereces? Ha sido todo gracia. El que ama a Dios por lo que recibe de Él, su fe tiene fecha de caducidad. A Dios no lo tenemos que amar por lo que nos da, sino por Él mismo. Dice Charles de Foucault, no hay que mirarnos siempre. El amor mira a quien ama, no puede quitar de Él los ojos y lo contempla sin fin. La oración, en sentido más amplio, puede definirse el acto del alma que se pone a los pies de Dios para mirarle en silencio o para mirarle hablándole. Es tanto mejor cuanto más cargada de amor están las miradas del alma, cuanto más tierna y amorosamente se mantiene el alma ante su Dios. Esto también se puede poner otro ejemplo. Por ejemplo, cuando son matrimonios o padres de familia, les suelo decir, a ver, fíjense, ustedes vienen de diferentes culturas, diferentes económicos, todo eso, pero levanten la mano los papás que alguna vez, a lo menos alguna vez, se han quedado mirando a su bebito, a su bebé recién nacido, dormir y verle cómo se le infla su pechito y va respirando y quedarse un buen rato mirando nomás a su bebé ahí. O sea, desde la visión pragmática, utilitarista que les estoy diciendo, eso es una pérdida de tiempo. Dime qué beneficio está en ver un bebé dormir, inflarse el pecho y todo. Porque no alcanzamos a detectar que también se ama a través de la contemplación, del mirarla. En esta cuestión, Santa Teresa de Ávila, por eso decía que en la adoración eucarística habría que mirarlo. No, primero decía que te mire y tú mirarlo. Mirar que te mira, ¿no? Por eso Charles de Foucault dice que el punto básico en la oración es la sencillez absoluta. Cuando estemos delante del Santísimo Sacramento, sobre todo, dice Charles,
Que nuestra primera palabra sea siempre gracias. Gracias de estar a vuestros pies, que feliz soy. Gracias una vez más. Gracias por permitirme hablarte, orar, mirarte, hablar contigo. Señor mío y Dios mío, mi bien amado, mi dicha y mi vida. Hasta aquí termino lo de hora. Paso rapidito a lo de labora, ¿no? Hasta aquí, pues alguien puede, si alguien se queda hasta ahí, se quedó con la mitad, va manco. Entonces, en el labora, les explico rápido, les dije que les iba a explicar rápido esto del desbrozamiento. Charles de Foucault hablaba de que la evangelización hacía unas analogías con la vida del campo. Dice, hay algunos que tienen la misión de cosechar, hay algunos la misión de sembrar, pero hay algunos que tienen la misión de desbrozar. ¿Qué es desbrozar? Preparar el terreno, quitar piedras, ramas, todo. Y se ha dicho de paso, Charles de Foucault, y más, si viviera en este tiempo, se daríamos cuenta que en estos tiempos no estamos para cosechar ni para sembrar. Y eso para mí creo que es uno de los grandes errores que estamos haciendo muchos en la evangelización. O sea, hay mucho evangelizador que hasta se frustra, pero es que yo les predico, o hasta padres de familia, pero es que yo le he dicho a mi hijo y le hablo de Dios y que todo eso. Usted quiere frutos, es decir, quiere cosechar, pero la pregunta de los 500,000, ¿dónde va a cosechar si ni siquiera está sembrado algo? Y no está sembrado porque ni siquiera hay terreno preparado. O sea, su hijo, ya no le digo, por eso le va a hacer más daño estarle dando bibliazos a su hijo, queriéndolo convertir. ¿Por qué? Porque usted es la que no está entendiendo que no está ni en tiempo de cosecha y ni en tiempo de siembra, está en tiempo de desbrozamiento. Es decir, hay que apenas preparar el terreno para un día aventar la semilla. Charles de Foucault nunca predicó con la boca el evangelio a los tuaregs. ¿Por qué? Porque entendía que estos musulmanes primero tendrían que prepararse el terreno. ¿Y cómo se prepara? Amándoles, ayudándoles, sirviéndoles. Claro, él decía, si hay alguno que veo que tiene interés y todo eso, ni siquiera le hablaba de Cristo mismo al principio, sino se llama la religión natural, es decir, el hecho de por qué existe Dios, porque es uno solo, y si hay más apertura, pues órale, ahora sí ya le aviento la parte del evangelio y todo eso. Pero él mismo decía que su trabajo de desbrozamiento podía pasar años para que llegue el primer sembrador. Pero como también en esta cuestión de la evangelización uno se cree la divina garza envuelta en huevo, porque lo que parecería que quiere es presumir de cuántos convertí en mi retiro, en vez de decir, yo tengo que ser ante todo sagrario viviente. El sagrario no es ruidoso, pero ahí está la presencia de Jesús. Tengo que ser Biblia viviente. Y a veces uno realmente cree que realmente está evangelizando porque habla mucho de Dios. Eso no es garantía de que estamos haciendo evangelización. Entonces, en esta etapa del desbrozamiento, de preparar la tierra en donde no hay predicación, no hay sermones, no hay nada por el estilo, es ahí donde se refleja mucho la persona que tiene vida eucarística. Dice Carlos de Foucault, seguir a Jesús, hacer lo que Él haría, preguntarnos en todo momento, ¿qué habría hecho nuestro Señor? Y hazlo. Esta debe ser nuestra regla de vida. Les acabo de decir que Charles de Foucault lo que se ve impactado fue lo que llama la vida de Nazaret, es decir, 30 años. La vida de Jesús en su mayoría no fue predicación, ni milagros, ni sanaciones, eso fueron solamente 3 años. Y los 30 años que estuvieron de relleno, no. Es que eso es una evangelización, pero una evangelización en cuanto a este aspecto del desbrozamiento. Entender que si veo a alguien que está mal, no sé, en su vida, o viviendo un escándalo en su vida, o perdido, todo eso, creer que lo primero que haría Dios, Jesús, es recitarle los mandamientos, darle una predicada, chance y alguno podrá hacer. En este momento yo le voy a anunciar al Señor. Pero si llevan una vida verdaderamente de oración y eucarística, se van a dar cuenta que el 99.9% de las personas, el Señor dice, no le digas nada. En el sentido de predicar. Ve y ámalo. Ve y sírvelo. Ve y desbroza el terreno primero.
Dice Carlos de Foucault, María vive como los demás, pero haga lo que haga sus ojos, su pensamiento y su corazón están siempre enteramente sobre Jesús. Él es toda su vida. Esto es la vida contemplativa, la vida del amor más apasionado, del amor de admiración. Si uno cree que la Virgen amaba a Jesús cuando le decía alguna cosita linda, cuando le hacía un acto tipo de adoración, está equivocado. María amaba a Jesús cuando le estaba preparando la leche, cuando le cambiaba los pañales. ¿Por qué? Porque es esta cuestión de una evangelización implícita, ¿no? Dice Carlos de Foucault, él viene a nosotros frecuentemente por medio de la Santa Eucaristía. Que Él establezca en nosotros su reino. Si nos da alegrías, aceptémoslas con agradecimiento. Si nos da cruces, besémosla. Oh, buena cruz. La dimensión de encontrar a Jesús en la realidad. Y la realidad no siempre es gustosa. La realidad tiene muchas cruces. Y es interesante ver que a veces hay católicos que quizá ya tuvieron un retiro, una experiencia de conversión, pero les llegan las cruces y se admiran y dicen, pues el Señor me abandonó. Y a uno les pregunta, ¿no te avisaron en el retiro de que la vida del cristiano es como dicen militas, es decir, es militancia? Estamos en guerra. Más aún que la mayoría de la vida de un cristiano que toma las cosas en serio no se la lleva en consuelos espirituales, sino todo lo contrario. No, pues te dieron el paquete a medias. Déjame te informo que seguir a Jesús de manera seria, no hay forma de zafarte de la cruz. Diría Juan Pablo II, no es que la cruz sea el mejor camino para ir al cielo. No hay otro. No hay otro. Entonces, cuidado, mucho cuidado. Hoy se predica un tanto cristianismo, muy influenciado sobre todo por sectas protestantes, de la abundancia y que Cristo te quiere abundante de dinero, abundante en todo. Enséñame dónde está eso. Si el mismo evangelio dice que se le acerca a uno y le dice, Señor, te seguirá donde quiera que vayas. Respuesta de Jesús, las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Yo no veo la teología de la abundancia. Entonces, cuidado, es bien venenosa la evangelización que se quiere vivir y difundir sin el elemento de la cruz. Ya en ese momento duden mucho de ese tipo de predicación. Dice Carlos de Foucault, si no vivimos del evangelio, Jesús no vive en nosotros. Volvamos a la pobreza, a la sencillez cristiana. Cada vez que te privas de alguna cosa, por poco que sea, de un movimiento de curiosidad, porque a veces el Señor está diciendo, prívate de 3 comidas y ayuna, ¿no? A veces tendremos que privarnos de la curiosidad, como nos gusta stalkear en las redes sociales y todo. Y sabemos que la curiosidad malsana, por mucho aunque no sea en cosas malas, como continuamente es un acto de autocomplacencia y nos estamos maleducando en ese sentido. Dice, por poco que sea de un movimiento de curiosidad, de comer un poco más, un bocado más, si tú lo haces por mi amor, o sea, cuando te privas de eso, con el deseo de ofrecerme un sacrificio, me ofreces un acto de adoración. Decía un mártir mexicano, San José María Robles, dice, Señor, quisiera estar siempre delante de tu presencia eucarística en el sagrario, pero mis labores me hacen retirarme de aquí. Por eso te pido que me concedas la gracia de que mi corazón se quede aquí mientras yo trabajo para allá, para que todo acto que haga allá esté conectado contigo en el sagrario. Con mayor razón, dice Carlos de Foucault, cuando me ofreces algo que te cuesta más, como por ejemplo una fuerte humillación, una penitencia, una vigilia dura, sé sencillo, evita todo gasto inútil, sepárate cada vez más en tu manera de ser y vivir de todo lo que siente el mundo, la vanidad, el orgullo. Suprime todo lo inútil, todo lo que huele a mundo, pero no te inquietes, no temas por el futuro. No tener nada más ni mejor
que lo que podía tener Jesús de Nazaret. Alegrarse y desear tener menos en vez de más. Una cuestión concreta, porque hay quien puede sentirse muy adorador de Jesús en la Eucaristía y se le están pudriendo los zapatos porque ni siquiera se los pone, mientras sus hermanos andan descalzos. O sea, tú dime dónde está la conexión. Hay un santo joven, Pier Giorgio Frassati, que decía, él iba como laico y deportista y todo, este beato, iba todos los días a la misa. Y dice, todos los días el Señor me viene a visitar cuando comulgo. Y después yo le pago la visita visitando a los pobres. Entonces tengan mucho cuidado también con aquel que mucha liturgia, mucha adoración eucarística y no se ve concretamente en la congruencia de cómo vive, especialmente en su relación con los más vulnerables. No tener nada más ni mejor que lo que podía tener Jesús. Una palabrita más, nada más respecto a esto es en cuanto a la vía de desbrozamiento. Si se dan cuenta, esto no implica predicar. No. Ahora, si hay la oportunidad de hacer una predicación explícita, un anuncio explícito, ya vamos a hablar de la siembra o la cosecha. ¿Qué nos dice Carlos de Foucault en cuanto a su conexión a la vida de oración eucarística, a esta vida eucarística? Dice Charles de Foucault, he puesto sobre el papel como secuela de mi último retiro hace un año un proyecto de asociación católica con el triple objetivo de reconducir a los cristianos a una vida acorde con el Evangelio, presentándoles como modelo a aquel que es el modelo único. Único. O sea, para quitarnos falsos ecumenismos, ¿verdad? Que queda la misma ser budista, no le respetamos al budista, al hinduista, pero la salvación es únicamente por Jesucristo, ¿verdad? Y la única iglesia fundada por Cristo nos da la misma, ser evangélico, ser pentecostal, los queremos, podemos trabajar en cosas en común, pero la única iglesia fundada por Cristo es la iglesia católica, punto. Él las tenía muy claras, ¿verdad? No imponía, no daba bibliazos, desbrozaba y todo eso, pero tenía clarísima cuál es la meta, ¿verdad? Presentándole como modelo aquel que es el modelo único, de acrecentar en ellos el amor a la Sagrada Eucaristía, que es el bien infinito y nuestro todo, y de provocar en ellos un movimiento eficaz para la conversión de los infieles. Aquí infieles, cuando él lo usa, no lo usa en el sentido peyorativo, ¿eh? Es simplemente alguien que no tiene la fe católica. Y aquí suelto siempre una pregunta. Yo no conozco a profundidad de cómo están llevando su grupo, ¿eh? Pero yo generalmente le digo a cualquier ministerio y grupo es, si yo les hiciera alguna auditoría a su grupo, la primera cosa que yo tendría que verificar es qué tanto se trabaja por difundir al interior del grupo una vida eucarística. Evidentemente, les repito, una vida eucarística coherente, y esto significa siempre conectada con la responsabilidad, especialmente con el prójimo, pero en los más necesitados. Porque den más, pero puedes tener tu carisma, ser carismático, cursillista, lo que sea, pero algo que tendría que ser común para todo grupo es que esté formando almas eucarísticas. Si no está formando almas eucarísticas, yo les digo que son grupos protestantizados. Porque dime, si tú te vas a otra iglesia y en las reuniones cantaban, ¿van a cantar en la iglesia protestante? ¿Está? Sí. Una predicación bonita, sí, la vas a tener. Oración, imposición de manos, la vas a tener. Amigos, vas a tener. Presencia eucarística, no. Ahí ya. Es fundamental revisar la vida de evangelización en los ministerios, en que lo principal sea en formar almas eucarísticas. Dice Carlos de Foucault, debo hacer todo lo que esté en mi mano para ayudar a estos pueblos infieles de alrededor, olvidándome totalmente de mi persona. ¿Con qué medios? Por la presencia de la Eucaristía, la celebración de la misa, la oración, la penitencia, el buen ejemplo, la bondad, la santificación personal, empleando yo mismo estos medios y haciendo lo posible para que otras personas empleen estos medios conmigo y otras, sin estar aquí, los utilicen para ellos. Que esta Eucaristía te dé fuerza y luz, mostrándote cuán necesario es darse a Jesús, sin esperar nada a cambio, para obtener gracia para los demás y poder hacer un poco de bien en la vida.
Conclusión. A manera de conclusión, solamente voy a decir 2 frases que resumen absolutamente todo lo que acabo de decir. Frases evidentemente, de Charles de Foucault. La primera es: la hora mejor empleada de nuestra vida es aquella en que amamos más a Jesús. Y la segunda frase es: todo nuestro ser debe ser una predicación viviente, un reflejo de Jesús. Voy a hacer una breve oración y no sé si tienen alguna pregunta, la podemos ver. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el regalo inmerecido de tu presencia eucarística. Te pedimos perdón si no hemos valorado tan grande regalo que nos das. Te pedimos que nos des la gracia, no solamente de tomar mayor conciencia de que no hay cosa más grande que tu presencia eucarística aquí, sino que esta lleva un compromiso concreto y efectivo en cada una de nuestras acciones, de acuerdo evidentemente al llamado que le has dado a cada uno de nosotros. A ti, Madre Santísima, que fuiste congruente, eucarística, tanto en lo privado y lo personal, como en lo efectivo, en lo concreto, en lo social. A ti te decimos: dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.